Como recién lo anunciaba mi compañero Fernando, vamos a avanzar sobre el tema de las prácticas abortivas en nuestro país, el tema de la interrupción del embarazo, cómo rige la ley y también cómo operan los distintos profesionales de la salud al respecto, en las distintas provincias, no solo aquí en Capital y el Gran Buenos Aires. Pero antes vamos a conocer un video realizado por organizaciones de defensa de la mujer y los derechos humanos. Tiene que ver con describir la situación de una persona, de una mujer que ha sido embarazada a través de una violación y todos los derechos que la asisten. Lo vemos y después lo analizamos. Bien, creo que nos ha servido para informarnos de algunas cuestiones que quizás algunos sabemos, pero otros no, porque también es un tema cultural y que necesita muchísima información. Está con nosotros Mariana Romero, quien es médica, es investigadora del CEDES, es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Gracias por venir, Mariana, aquí a Sub y Baja. A ver, una chica queda embarazada a partir de una violación. Y decide contárselo a sus padres y decide interrumpir el embarazo. ¿Qué hace? Bueno, la primera cosa que puede hacer es ir a un hospital público. En el hospital la tienen que recibir, le tienen que dar asesoramiento, la tienen que atender clínicamente porque puede haber lesiones, puede haber una enfermedad de transmisión sexual, puede haber un embarazo o no. Y deben informarle de los derechos que le asisten. Uno de los derechos que tiene es interrumpir ese embarazo en caso que esté embarazada. Otro derecho que ella tiene es hacer la denuncia policial o judicial, aunque no es una obligación, es un derecho, es una opción. La violación es un delito de instancia privada, es un derecho de la mujer decidir qué hace con eso. Esto es ley de 1921. Exactamente. Salvo que fuera una menor de 13 años, donde ahí lo que se entiende es que esta menor no puede iniciar un proceso de denuncia por cuenta propia porque no tiene los medios, porque se necesita un abogado, etc. Entonces, en esos casos, digamos, el servicio de salud lo tiene que reportar. ¿Hay una suerte de consulta psicológica, incluso en cuanto a creencias? El hospital puede decir que la monja que esté en la capilla de turno le diga, venía a charlar con esta chica para asesorarla un poco sobre este tema. ¿Le dicen, por ejemplo, por qué no lo pensás mejor, vas a tu casa y venís en 24, 48 horas? ¿Pasan esas cosas? Pasan. Eso ocurre aquí, ocurre hasta en los países donde está legislado. Eso no quiere decir que eso sea lo que hay que hacer. ¿Está dentro de la ley? No está dentro de la ley. Primero, la consejería psicológica se puede ofrecer, no es una obligación de la mujer aceptarlo.
como tampoco es obligación de la mujer aceptar que venga un médico legista y la revise. Digamos, los servicios públicos están para ofrecer atención, pero es la mujer la que decide qué es lo que aunque sea quiere, menor. aunque sea una menor. Exactamente. Y tiene que estar avalado por un mayor. En esos casos sí, si es una menor de 13. Pero entre 13 y 18... Lo que se considera es lo que se llama la autonomía progresiva de un adolescente. Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso que la menor llega entre 14 y 18 años al hospital acompañada de un señor que se presenta como el papá. En la consulta descubrimos que es, por ejemplo, el padrastro y que en realidad lo que el adolescente dice es que ese señor es el que abusa de ella. Digamos, someterla a esa adolescente a la decisión de ese señor sería Entonces, un absurdo. ¿qué dice la ley? Que a partir de los 14 años es la propia adolescente. Hay que evaluar la capacidad progresiva que tiene esta adolescente para tomar una decisión. Ahora, el planteo es, también en otros casos, pero puntualmente sobre el tema de violaciones. ¿Tiene necesidad de demostrar esa violación En absoluto. con pruebas? ¿Cómo opera, digamos, el médico para decir? Porque también hay un temor, y vos sos médica, digo, de después ser víctima de juicios y demás cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, en eso la sentencia de la Corte Suprema de 2012, la sentencia en el caso Fall versus medida autosatisfactiva, así se llama, es muy clara. Los servicios de salud público no tenemos un poder ni de policía ni de agente legal. Entonces alcanza con la declaración de la... Alcanza con la declaración jurada. Eventualmente, si después la justicia demuestra que esa mujer cometió un perjurio, quiere decir que mintió, será la justicia la encargada de perseguir eso como un delito. Nosotros como servicio de salud, si recibimos una persona baleada, no nos importa si fue una víctima o el victimario, lo tenemos que atender igual. Aquí es igual. La mujer nos dice algo, nosotros actuamos avalados por la ley para dar lugar al pedido que hace la mujer, eso queda de constancia en la historia clínica. Mariana, ¿qué debería pasar? ¿Queda ya internada y se hace la práctica abortiva? O digamos, digo, porque probablemente quizás nos esté viendo alguien que esté pasando este momento. Digo, absolutamente. ¿Qué sería lo que debería ocurrir? Si le dicen, no, volví a tu casa, no, yo me quedo porque la ley, yo me quiero quedar porque ustedes están obligados. Yo tengo la decisión tomada, quiero tomar, digamos, la ley me avala para que... La ley me avala, exactamente. En la Argentina no hay un periodo de espera, como hay en otros países, por ejemplo, o la obligatoriedad de una serie de consultas. Esto no se conoce mucho, Mariana. Vos sabés que esto no se conoce mucho. Yo sé mucho. Que no se conoce y hacemos mucho esfuerzo porque se conozca. Digo, este spot es parte de eso. Me encantaría que esto estuviera en las salas de espera, en los lugares públicos, en las defensorías. Digo, esa es la idea, viralizarlo lo más que se pueda. Sí, no lo conocen ni las mujeres ni los equipos de salud. Sí, claro, sí, te voy a decir justamente, ni los médicos en muchos casos, porque digo, a ver, hace poquito tuvimos que vivir un caso donde hay un embarazo incluso avanzado donde un hospital entendió de que corría riesgo la vida de la madre, algo que no sé si terminó comprobándose lo contrario o no, pero bueno, finalmente se hizo la práctica. A través de un sanatorio privado, si mal no recuerdo. Se inició en un sanatorio privado, se terminó en un hospital público. Bien. Y digo, se hizo todo mal en lo que tiene que ver... Se hizo todo mal. En eso tenés absolutamente la razón. Primero porque la mamá es una niña de 13 años, la mamá hace la denuncia un mes previo a la consulta en el hospital y la denuncia se recepcionó como si yo hubiera perdido el DNI. Exactamente igual, o sea, no se le informó ni a esa mamá ni al adolescente de 13 años todos los derechos que le asistían y la atención a la que tenían derecho. O sea, no se le pidió, por ejemplo, ninguno de los análisis para enfermedades de transmisión sexual, no se pidió un test de embarazo, no se la derivó ni se le ofrecieron los servicios de contención emocional o psicológica, nada. Se recepcionó la denuncia, nada más. La mamá sospecha que algo pasaba y hace la consulta en el hospital. Cuando hacen la consulta, constatan el embarazo. Que es cierto que estaba avanzado, era un embarazo de 22 semanas, pero había una decisión firme de esa mamá y de ese adolescente de que ese embarazo fuera interrumpido. ¿Y en esos casos es verdad que corre riesgo la vida de la madre?
Obviamente que un aborto hecho en la semana 22 no es lo mismo que un aborto hecho en la semana 12. Cuanto más temprano, menos riesgo. Ahora, lo que el hospital indica es que la niña corría riesgo de vida por interrumpir el embarazo. Y lo que la evidencia médica muestra es que en esos casos es mucho más riesgoso continuar el embarazo, porque es una niña de 13 años con toda otra serie de riesgos de llevar un embarazo a término, que haber hecho la interrupción en ese momento, aún cuando el embarazo era avanzado. Digo, con estadísticas bastante difusas, porque me parece que no están todos los estudios que debieran sobre estas situaciones, sobre todo en algunas zonas de nuestro país, donde todavía vivimos en cuasi sistemas feudales. Pero digo, se habla de 100 muertes de madres en abortos mal realizados, o sea, y principal muerte de maternidad. Sí. Esto ocurre básicamente en sectores medios, bajos y bajos. Porque digo, deben escasear las estadísticas de los sectores altos, donde con mucha más hipocresía y muchas posibilidades para incluso tener la posibilidad económica de practicarlo, no trasciende de ninguna manera. Con mucho menos riesgo. Ahora, esta estadística que vos acabas de dar es la del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, no estamos hablando de cantidades de aborto, que yo diría que esa es la estadística más difusa y que por eso nos manejamos con estimaciones. Estas son muertes. Y son muertes que así las declara el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, yo diría seguro, este es el piso. Podríamos pensar que hay más, la verdad es que no lo sabemos, sería un buen dato para tener. Sin duda son muertes de mujeres pobres o mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. Ocurren en su mayoría en provincias que tienen mayor pobreza estructural que otras. También es cierto que una provincia como la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de población, tiene una cantidad de muertes maternas claro. Mayor, ¿no es cierto? Y los obstáculos que enfrentan las mujeres son muchísimos, muchísimos. Creo que el caso al que vos te referiste de Moreno es un obstáculo concreto. Era una mujer que tenía el derecho, una adolescente, de hacerlo bajo el marco de la ley, en una situación de absoluta seguridad, en condiciones sanitarias adecuadas. Y fíjate todas las barreras. De hecho, en algunas provincias no se está aplicando la ley, digo, y hay algunas denuncias por Amnistía Internacional, creo, ¿no? Sí, sobre el tema de que hay una suerte de violencia institucional. Absolutamente. Hacia la mujer, digo, una violencia de género. Tuvimos casos en la provincia de Entre Ríos, una adolescente de 11 años, violada, que el director del hospital le dice a la mamá, en un embarazo de 9 semanas, o sea, un embarazo muy, muy temprano, le dice a la mamá que si interrumpen el embarazo la niña se puede morir. Y obviamente cuando a una mujer adulta le dicen que su hija de 11 años se puede morir, toma la decisión. ¿La ley prevé algún tipo de castigo, un quite de matrícula para seguir desempeñando su función? Hay medidas administrativas, digamos, tuvimos otros casos. ¿O alegremente alguien puede, hacer valer su criterio? Alegremente no. Tiene que haber obviamente un proceso. Hay, por un lado, pero estaría medidas... bueno conocer que también han sido castigados quienes llevaron adelante actitudes de este tipo, ¿no? En la provincia de Santa Fe hay un caso emblemático, que es el de Ana María Acevedo. Es una mujer de 22 años que falleció por un cáncer de maxilar con un embarazo que no fue interrumpido. Por un lado, el Ministerio tomó la decisión... Que era necesario interrumpir el embarazo para que siguiera el tratamiento. Para que pudiera hacer el tratamiento, exactamente. El Ministerio de Salud remueve a las autoridades del hospital y del servicio y hay un proceso judicial por una causa penal. Me queda un minuto nada más y necesito preguntarte, por ahí te invitamos a futuro también para avanzar sobre este tema, sobre algunas drogas, algunas de ellas han sido aprobadas en nuestro país, principalmente hay una de fuerte tratamiento parlamentario en la provincia de Santa Fe y otras que también están en estudios para avanzar sobre lo que es la salud reproductiva, ¿no? ¿Cómo estamos en este campo? Bueno, nosotros disponemos de una de esas drogas, que es el misoprostol, no para la indicación que queremos, que es el aborto temprano, sí para otras indicaciones, no en la presentación que necesitaríamos, porque está combinado con diclofenac y lo necesitaríamos solo. Sin embargo, en ese sentido creo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha sido clara, indica que esta es una droga que debe estar
en los medicamentos esenciales, o sea, en lo que un país que funcione adecuadamente debe disponer, y para esta indicación que es el aborto temprano. Entonces esperamos que esto sea suficiente evidencia, digamos, en un país que tiene causales para las cuales los abortos pueden ser legales, para que esta droga sea aprobada. Gracias por estar aquí en el Sub y Baja, y nos comprometemos a emitir periódicamente este video, que coincido, va a servir de mucho para seguir difundiendo los derechos que tienen las Cuando mujeres. quieran, está para eso.